Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amiga Nora Barnes y en esta ocasión estoy acá para compartir contigo la palabra. Especialmente este es un tiempo especial para el equipo de Bendición Musical con Carla, mi bella Carla Saldaña, que la quiero mucho, le mando mis abrazos y a todo su maravilloso equipo que están en este tiempo, en un retiro, en un tiempo de descanso, de conexión, ¿verdad? De ir más profundo en la visión, en el reposo del Padre. Y de esto quiero compartir el día de hoy una palabra muy específica que mi Dios me habló para este maravilloso equipo. Era la siguiente: nosotros ya no somos más llamados al crecimiento, no solamente somos llamados a crecer, sino a estar más profundos, a ir más profundos en revelación, en gracia, ¿verdad? Más profundos en gracia, en revelación y en entender los planes de Dios para estos tiempos. Entender que su plan es perfecto y yo estoy incluido ahí. Ese es el crecimiento que hoy por hoy se requiere. Esta es la forma en la que el Padre quiere a los íntimos, ¿verdad? No solamente dice que no quiere llamarnos siervos, sino nos quiere llamar hijos íntimos. Entonces, el llamado del día de hoy para esta reunión o para este tiempo, ¿verdad? Esta palabra que te quiero entregar es eso. No solamente somos llamados para el crecimiento, ¿verdad? Sino para ir más profundo en su revelación, en su dirección. Y esa fue la palabra específica. Y te quiero mencionar el pasaje donde está para mencionarte el personaje famoso que fue Pedro. Pedro está en diferentes lugares mencionado, ya que los evangelios constan o testifican según, ¿verdad?, su versión, según su paradigma, pero me voy a enfocar en Mateo, ¿verdad?, como lo expuso Mateo, y quiero decirles que hay algo poderoso en la vida de Pedro. Realmente, no solamente en la vida de Pedro, sino a través de Pedro, ¿verdad? Jesús hizo una fuerte declaración para la iglesia. Entonces quiero leerte, dice en Mateo 16:13, dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea, está todo bien conectado, ¿verdad? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, aquí está una pregunta muy interesante. Dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? ¿Que es el Hijo del Hombre? Así dice, ¿quién dicen los hombres que soy, verdad? Él estaba haciéndole una cuestión a su equipo en ese momento, ¿verdad? A los discípulos. Y en esta ocasión ustedes están también ahí en ese momento, ¿verdad? Reunidas haciendo la labor del cielo, haciendo los trabajos eternos. Esa es la jornada del trabajo, pero ahorita es tiempo de reposo y esa es la pregunta. Dice Jesús, ¿quién dicen los demás que yo soy? Hay algo interesante que Dios habló a mi corazón y lo quiero compartir porque es poderoso. Es interesante que Jesús preguntara, ¿quién dicen ellos que yo soy? Es obvio, ¿verdad?, que Jesús no necesitaba la aprobación de otro ser humano. Es obvio que no lo preguntaba porque no quería llenar esa necesidad de aprobación también, de sentirse identificado con la gente, como los seres humanos, sino él estaba, cuando él dice, ¿quién dicen los demás que yo soy? Y mueve la pregunta. O sea, él estaba realmente diciendo, él realmente estaba leyendo a los discípulos a través de la respuesta, queriendo leer lo siguiente. Esto es lo que te quiero compartir. ¿Qué es lo que te absorbe a ti que hace que tú concluyas quién yo soy? Eso es lo que realmente, porque Jesús no estaba interesado en saber qué decían los demás de él. Estaba interesado en saber
cómo te ha afectado a ti, tu ambiente, para que ahora me digas quién dices tú que yo soy, ¿verdad? Porque él movió la pregunta y dice, ¿y tú quién? ¿Y tú qué dices, verdad? ¿Cuál es la respuesta aquí? Vamos a hablar ahora no de los de afuera, de los de aquí. Entonces, esa es la cuestión de él. Y la intención real era mostrar un momento de revelación. Entonces Pedro, dice la palabra, ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de esos profetas, ¿verdad? Entonces ahí es donde él responde y les dijo, ¿y vosotros qué decís? ¿No? O sea, porque lo que él quería era llegar allí, ¿verdad? Él estaba rodeando, porque Jesús, como te digo, a él no lo limitaba, esa no era su motivación, ¿verdad? ¿Qué decía la gente? No le importaba. Ni los reyes, no le importaba ni qué decían los reyes, los emperadores, porque él sabía quién era. Pero quería llegar allí. ¿Y tú qué dices? ¿Verdad? ¿Y para ti quién soy yo? Entonces, respondiendo Simón, Pedro, dijo, tú eres el Cristo, ¿verdad? El Hijo del Dios viviente, ¿verdad? El Hijo del Dios que no muere, el Hijo de Dios que está vivo, básicamente. Entonces, él respondió, ¿verdad? Jesús responde y dice, bienaventurado eres. Aquí bendice al humano, ¿verdad? Al humano, al ser humano que representaba Simón. Y dice, bienaventurado eres, Simón. Fíjate lo que expresa, fíjate la palabra revelada que está aquí. Él le menciona de dónde tú vienes. Está mencionando tu identidad humana, ¿verdad? Y la transición que él estaba moviendo para ahora convertirse a un hijo, ¿verdad? De eternidad. Mira lo que dice. Entonces respondió Jesús y dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, hijo de Jonás es la carne y la sangre, ¿verdad? Sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Entonces está hablando de otro Padre. Primero le habla, eres hijo de Jonás, y luego él menciona, y yo soy hijo de mi Padre. Primero le dice, tú eres hijo de Jonás y yo soy hijo de mi Padre que está en el cielo. Dice, y yo te digo hoy, ahí vino la transición, el cambio, ahí vino no el crecimiento, vino la profundidad, ¿verdad? Lo que yo te estoy, el llamado de hoy. Dios no solamente te está llamando a crecer, te está llamando a profundizar, a conocer su revelación. Y dice, y yo te llamo y yo te digo que tú eres Pedro, ¿sí? Ahí le estaba diciendo Simón, hijo de Jonás. Pero dice ahora, ¿verdad? Dice, yo te llamo Pedro y sobre esta roca, sobre esta revelación que tú has dicho, que yo soy el Hijo del Dios viviente, sobre esta revelación edificaré mi iglesia, ¿verdad? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra esta revelación, contra esta palabra, ni contra mi iglesia, ¿verdad? Entonces, ya después le da promesas que le dará las llaves del reino, todo lo que atares. Él le estaba cambiando la información, ¿sí? Cuando primero le recordó, tú de donde tú vienes eres carne y sangre, Jonás, ¿verdad? Pero hoy el Padre te llama Pedro, ¿verdad? ¿Qué significa, verdad? La roca, la palabra revelada también. O sea, la palabra que fue puesta. Pero quiero decirte algo bien poderoso. ¿Qué significa Simón? Simón, ¿verdad? Viene de un significado que es vacilador o que es alguien inestable, ¿verdad? Alguien que no tiene estabilidad, alguien que no tiene, no hace raíces. Y entonces su nombre de Simón fue cambiado a Pedro, ¿verdad? Quien tenía ahora las llaves. Dice, a ti te entregaré ya las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¡Wow! Le ha dado autoridad, pero le dio autoridad cuando hubo una conversión, ¿verdad? Tenía que cambiar el nombre él tenía que cambiar el nombre de Simón por Pedro, pero no queda ahí las cosas. Tenemos que comprender que una declaración del cielo es poderosa, pero un acto
en el espíritu sucede 2 veces, según mi percepción, y esta es una revelación personal y quiero que tú tengas la tuya y que tú le pidas a Dios confirmación de lo que te voy a contar. Yo creo que todo lo que se desata en el reino espiritual, en la Biblia, en las promesas, en las profecías, ¿verdad? Se ha de activar 2 veces. Cuando se declara, ¿verdad? Cuando se consuma, o sea, esa es la primera vez, ¿verdad? Cuando se declara, cuando está sucediendo, cuando se establece una palabra, por ejemplo, esta ocasión, ¿verdad? En esta ocasión, él le hace un cambio, ¿verdad? Y él le dice, tú ya no eres Simón, ya tú eres Pedro. Esto estaba sucediendo, ¿verdad? En este momento, y esa fue la primera vez. Pero en nosotros, como seres humanos, venimos a la vida de Dios, venimos a la eternidad de Él en esta misma condición, ¿verdad? Somos hijos de carne y sangre, venimos de una limitante, ¿no? Humanamente, y vivimos el día a día rodeados de carne y sangre, vivimos rodeados. Por eso Jesús pregunta, ¿quién dicen los demás que yo soy? Porque sabe que estamos así, rodeados, estamos constantemente expuestos, ¿verdad? Estamos constantemente expuestos hacia cambiar la revelación por las circunstancias. Muchas veces a reemplazar las respuestas de Dios por las respuestas del hombre aquí en la tierra. Entonces, Jesús pregunta, ¿quién dicen ellos que yo soy? Pero él no está enfocado en qué dicen ellos, sino en que tú estás creyendo, que ellos dicen y que tú creíste, ¿verdad? Eso es lo que Jesús está realmente enfocado, no en saber qué dicen los demás. Él hoy y en este momento aquí está presente, ¿qué digo yo? Aunque los demás digan, ¿qué digo yo de Él, ¿verdad? ¿Quién es Él para mí? Él es el Hijo del Dios viviente en mi vida. Él es el gran yo soy. Y de esto te quiero hablar. La transición fue en ese momento. Pero Pedro vivió a unos cuantos episodios al lado de Jesús, lo cual delata su personalidad, delata también su falta de compromiso, delata su falta de disciplina, delata era algo agresivo el Pedro, era atrabancado, ¿verdad? Todo lo que tú te imagines de carne y sangre, ¿verdad? Venía de un Jonás, pues total, y Jonás también tiene lo suyo, ¿verdad? Jonás tenía lo suyo. Pero históricamente también, ¿verdad? Lo conocemos y se hizo hasta famoso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también, fíjate, es interesante, ¿verdad? Como dicen, hijo de tigre pintito, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿qué quiero decir? Que quiero que aprendamos algo de las 3 fallas de Pedro, de las 3 fallas en especial llevándolas a la transición. O sea, de no solamente poner el foco en eso, sino cómo nosotros con nuestra vida podemos aplicar esto hacia profundizar, ¿verdad? Recuerda que el llamado no solamente es crecer, está bien, ¿verdad? Es como una semilla que tú pones y esa semilla aparentemente está creciendo pues un tronquito y todo, pero en realidad el tronquito se va haciendo más fuerte, entre más profunda es la raíz. Y de esta raíz, esto es lo que te estoy hablando de, entre tú más revelación tienes del Padre, entre tú más entendimiento tienes en el Espíritu, entre tú más fluido eres, entre tú más conectado, ¿verdad? Al velo abierto que se rasgó el día que Jesús resucitó, el día que se rasgó el velo y tuvimos acceso directo al Padre y vivimos en esta tierra como hijos, ¿verdad? Como hijos, como herederos, como los hermanos del primogénito, ¿verdad? Esa es la revelación del Padre. Entonces, cuando tú vives en esa revelación, se activa por segunda vez, ¿verdad? Cuando lo asumes, ¿verdad? La primera es cuando se establece, cuando se habla, cuando se decreta, ¿verdad? Eso pasó en un momento, eso le pasó a Pedro. Pero en realidad, eso no cambió, o sea, hubo una palabra dada, pero quiero que tú sepas algo.
a pesar de esa palabra, él había dicho, ya tu nombre no será Simón, será Pedro, ¿cierto? Pero ahí, más adelante, en la misma, conviviendo entre ellos, fíjate lo que pasa. Conviviendo entre ellos, él comienza a platicar, quiero hablar, aquí mismo dice, Jesús anuncia su muerte, avanzando en el mismo capítulo, y dice, entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos lo que era necesario que sucediera, ¿verdad? Que iba a morir, que tenía que padecer, que tenía que, lo que tenía que pasar. Pero ese Pedro, que antes era Simón, ese Pedro no sabía la palabra escrita, no estaba enterado o no estaba de acuerdo con los planes de Dios. ¿Por qué? Y entonces, a pesar de que ya se le había dado una palabra, quiero que tú prestes atención en esto. Jesús ya le había dicho, tú ya no eres Simón, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, al momento que Jesús comienza a hablar los planes de eternidad, y Simón no los comprendió porque no estaba profundo, nada más estaba ahí estaba comprometido, pero en sus emociones. Y él entendía, él recibió la revelación, pero no estaba creciendo profundo. Entonces le dice Jesús, ¿verdad? Cuando él declara lo que va a pasar, y sabes que Pedro dijo, no, le dijo, entonces Pedro, tomándolo aparte, le comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto acontezca, ¿cómo crees que esto va a pasar? No puede ser. Y se puso Pedro, ya sabes. Entonces dice que Jesús le respondió, ¿verdad? Quítate delante de mí, Satanás. Ah, caray, espérame. Pues no dijiste que era Pedro, no dijiste que incluso ya no era Simón, pero ahora no lo llamaste Simón, ya lo llamaste Satanás. Ah, aquí hay algo interesante. Ya él era el ungido, ya él era el que tenía las llaves del reino, de los cielos, lo que él atara, desatara, ya le habían dado un decreto, pero no estaba activado por no conocer los propósitos de Dios. ¿Qué revelación? Es muy poderoso que cuando tú recibes una palabra, cuando tú tienes una promesa o tú has creído la palabra escrita, ¿verdad? Esa no se va a activar hasta que tú no entras en el espíritu y la revelación de cumplir sus planes. Ese es el corazón del Padre, ¿verdad? El gozo del Señor es mi fortaleza, dice la palabra. Quiere decir que donde está su gozo, yo me gozo, ¿verdad? Donde está su gozo, yo soy la persona fuerte. Yo soy la persona del Pedro que hay en mí, ¿verdad? Todos tenemos algo de Simón adentro y todos tenemos algo de Pedro adentro. Todos traemos un nivel de revelación y tenemos un nivel de humanidad, ¿verdad? Donde aquí estaba Pedro quería verse bien, compasivo, pero para los ojos de Jesús, como te digo, para los ojos de Jesús no está interesado en su compasión de Pedro, no está interesado en lo humano, en carne y sangre. Jesús está interesado en los planes de Dios, en los planes del Padre. Entonces le dice, ¿sabes qué? Si tú no concluyes como el Padre ha concluido y si eres estorbo para sus planes, si eres estorbo a su propósito, te llama Satanás. Qué interesante, ¿ves? Apártate, ¿verdad? Le dice, házteme de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Se requiere tener revelación, se requiere entender los planes. ¿Y qué es revelación? Escuchar la voz y obedecer. Escuchar la voz constantemente y estar dispuesto a tener la sensibilidad y la obediencia, ¿verdad? Eso, entre tú más, las indicaciones de Dios muchas veces van fluyendo entre tú, vas dando un paso, te dice la siguiente dirección, das otro paso, te dice la siguiente dirección y Él te va mostrando, ¿verdad? Muchos profetas en la palabra lo testifican, gente que solamente le daba indicaciones y ahí, ¿verdad? Como decía Moisés, ¿verdad? Si tú vas conmigo, bueno, pues yo no me siento capaz, pero si tú vas conmigo, pues vamos. Igual Josué, ¿verdad? No, si tú vas conmigo, yo voy para allá. Pero a ver, vamos a ver una cosa. ¿Qué fueron las áreas que Pedro tenía débiles? ¿Qué eran esas áreas que no permitían que fuera el Pedro
lleno de revelación y que al final perdiera sus batallas, ¿verdad? Perdiera sus batallas en relación a que estaba en la carne, ¿verdad? Que no estaba conectado al espíritu. En este tiempo también, ¿verdad? Cuando dice, no dejaré que eso te acontezca, dijo Pedro. Y dijo Jesús, antes que el gallo cante, ¿verdad? Tú ya me habrás negado. O sea, ni digas eso, ¿verdad? Le estaba diciendo Jesús, mejor ni digas. Pero él estaba bien seguro, ¿no? Una de las cosas que aquí es poderoso es cuando hay un compromiso con Dios y con nuestro estilo de vida le negamos, ¿verdad? Estamos haciendo lo mismo que Pedro, le estamos negando. Le negamos también al momento de no dar la verdad constantemente, de no. ¿Y qué es eso? ¿Dónde se resume toda la palabra? En amor, ¿verdad? En amar a la gente, en tener compasión, en no juzgar, ¿verdad? Todo lo que Jesús vino acá a la tierra a hacer es a establecer una ley basada en el amor. Y esa ley basada en el amor es la voluntad del Padre para este tiempo y para todos los tiempos. Ha sido ese siempre el sentido. La única forma que el amor no se aplica es aplicando la ley, ¿verdad? Es aplicando los mandamientos del Antiguo Testamento, pero ya no estamos viviendo en la ley, estamos viviendo en amor, estamos viviendo en la gracia. No importa si lo mereces, estamos en la gracia. Y al nosotros negar gracia hacia nosotros, viviendo una vida de culpabilidad y negar gracia, porque esto es algo humano. Cuando yo vivo pensando que estoy viviendo resultados, que estoy viviendo con consecuencias, estoy viviendo, ¿verdad? Negando a Dios hacia adentro de mi ser. Yo estoy negando, ¿verdad? Lo mismo que hizo Pedro, le negó 3 veces. Pero cuando yo no acepto la vida completa de Dios y yo no acepto que no hay en mí juicio, no hay en mí juzgar para adentro y para afuera, juzgar, medir situaciones, personas, colores. Tú eres los de allá y yo soy de los de acá. Pinta tu raya, tú eres de los de allá. Cuando hay esas divisiones, eso es negar a Dios, porque Dios ha venido a ser amor. Dice que ya no hay pueblo divididos, ya todos somos uno. ¿Sí? A partir de Jesús. Cuando hemos nosotros pensado, yo soy de los de acá, tú eres de los de allá, o yo me veo a mí mismo como viviendo en consecuencias, me lo merecía, o si no porque lo digas, porque en tu conciencia, ¿verdad? Piensan, o muchas personas que piensan que tienen una enfermedad por consecuencias, etcétera, ejemplos, ¿verdad? 1000 ejemplos. En eso negamos al Padre, en eso le negamos a Jesús también. ¿Por qué? Porque no estoy admitiendo la vida de Él en mí. No la estoy admitiendo y cada vez que yo niego la verdad para mí, niego la verdad para las respuestas de mis oraciones, lo niego a Él. Ese es uno de los flagelos que tuvo Pedro, ¿verdad? Que después, acuérdate, aunque era un Simón, aunque era un hijo de Jonás, aunque era un sanguíneo, ¿verdad? Colérico, qué sé yo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Verdad? ¿Qué sigue? Pues sigue profundizar. Sigue conocer el corazón de Dios, ir profundo, no solamente crecer como arbolito hacia arriba, sino raíces, ¿verdad? Profundidad de revelación. La segunda cosa, después de hablar de que le negó, ¿verdad? Varias veces, la segunda cosa que yo te quiero hablar es que iban más adelante juntos, dice la palabra, que iban como de costumbre al tiempo de oración. Y Jesús se acerca a ellos y le dice, dice que había aventaron a la distancia, ¿verdad? De una piedra lanzada, Jesús se fue a orar. Y también les dijo a ellos, ¿verdad? Velad y orar, ¿verdad? Para que no entréis en tentación. En otras palabras, mantente en oración para que tomes buenas decisiones. Mantente en oración para que siempre estés conectado en lo profundo, ¿verdad? Siempre estar conectado en la revelación. ¿Y qué pasó? Estos discípulos se durmieron, ¿verdad? Ellos finalmente estaban viviendo en carne y sangre, ¿verdad? Estaban viviendo en su propia humanidad, no estaban percatados de un momento tan
tan especial, tan específico, donde ya Jesús estaba por entregar su vida, ¿verdad? Estaba él decidiendo entre el infierno y el cielo, entregando su alma, estaba dando sus últimas oraciones y decir, Dios, Padre, esto duele, pero si dijo, pase de mí esta copa, si es tu voluntad, pues conmigo cuentas, ¿verdad? Y ese era el momento más crítico de todo el tiempo de Jesús, ¿verdad? Fue el momento donde él entregó, ¿verdad?, completamente su voluntad para lo que seguía. Y en cambio, mientras que Jesús estaba pasando ese momento, ese tiempo de oración intensa, los otros estaban durmiendo en algo tan importante, ¿verdad? Y Jesús les había dicho, para que no entren en tentación, estén orando y velando, ¿verdad? Este es algo poderoso. Es otro flagelo en el que hace un llamado Jesús. Jesús le dice, para que no tomes malas decisiones, tienes que estar conectado. Dice la palabra de Dios, orad sin cesar todo el tiempo. Y aquí con esto te quiero decir, es posible orar todo el tiempo. Es posible estar conectados al cielo. El simple hecho es que estamos respirando. El simple hecho es de que estamos conscientes. El switch, ¿verdad? El switch que mantiene encendido el tiempo de oración es una gratitud constante y una adoración constante en nuestro estilo de vida. No esperar a que sea domingo, no esperar a que sea el concierto, no esperar a que sea el tiempo de alabanza. Es ser adoradores en espíritu y en verdad. El estar continuamente en una postura de un ministro para adoración. Quiero decirte que y esto lo relaciono con la oración, pero es que la oración no es otra cosa que estar conectado con Él. Es estar conectado. Es como tú traes tu celular y Dios trae el celular de Él. Y ahí siempre dice activo, ¿verdad? Ahí dice que estás ahí, estás disponible. Es lo mismo. ¿Has tenido alguna amistad que tú le escribes y al momento revisa tu mensaje? Pues con Jesús es igual. Con el Padre es lo mismo. Es el poder entender que nuestro primer ministerio, ¿verdad?, en la tierra, no es, incluso yo predico personalmente, ¿verdad? Hacia mí. Yo predico sobre la idea de que mi primer ministerio son mis hijos, mi familia. Esta es mi primera comisión, ¿cierto? O sea, como mi tarea de la tierra, ¿no? Pero te diré algo. Antes que yo sea esposa, antes que sea hija, antes que sea mamá, ¿verdad? Mi primera función o mi primera habilidad como ministro, ¿verdad?, es que soy adorador. Yo me convierto en un adorador cuando acepto, ¿verdad?, que Jesús es el Señor de mi vida. Entonces se enciende una gratitud constante y una adoración constante. Es poderoso esto, la verdad, ¿por qué? Dice la palabra que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, ¿verdad? ¿Qué es esto? Con tu vida, ¿verdad? Con tu vida. Esto no se relaciona con plataformas, con micrófonos, con si es el tiempo de alabanza. Nada de eso, ¿verdad? Adoradores en espíritu y en verdad es un estilo de vida conectado, constante, en oración continua. Esa es la oración que Jesús le estaba diciendo a los discípulos. Les estaba diciendo, orad sin cesar, orad y velad, ¿verdad? Aún durmiendo, ¿verdad? Aún ahorita que tú te vayas a dormir, tu espíritu queda despierto, está alerta como radar, ¿verdad? Está alerta al Espíritu de Dios, ¿sí? Está alerta. ¿Por qué? Porque somos seres que en el Espíritu estamos despiertos constantemente, o totalmente. Desde el momento que Jesús vino a nuestro corazón, se activó la eternidad y se activó la vida, ¿verdad? Y la vida es el Espíritu. Dice la palabra en Job que el soplo del Omnipotente me dio vida. Qué poderoso. Entonces, la segunda área es estar orando, es estar en conexión.
Y es comprender que mi primer ministerio, mi primer llamado como hija es ser una adoradora en mi estilo de vida, en una gratitud constante. ¿Recuerdas el encabezado de esta charla? Para ti es que Dios no quiere que crezcas solamente, quiere que profundices, quiere llamarte no solamente buen siervo, te quiere llamar íntimo, ¿verdad? Es tiempo de intimidad, es tiempo de ir más profundo, es tiempo de echar raíces y no echar raíces en compromisos humanos, es compenetrar tu corazón totalmente a la visión de Dios, ¿verdad? A la misión del Padre para estos tiempos, para esta generación. Que tú puedas ser una persona que pueda ser una pieza, ¿verdad? Una pieza en estos tiempos que ahorita, la verdad, se requiere valentía para vivir en el Espíritu. Se requiere valentía para ir contracorriente. Cuando mayormente las personas estamos en un mundo que no está comprendiendo la misericordia constante, el amor y la ley del amor. No se comprende la ley del amor adentro de las iglesias. No se comprende que Jesús vino a quitar la ley, por lo tanto vino a quitar todo juicio. Ni tú no te puedes permitir, o sea, nosotros no tenemos permiso para hacer juicio, ni hacia adentro de nosotros, desaprobarnos, ni desaprobar a cualquier otro humano. Por eso se redujo en toda la ley se redujo en esto. Amarás a Dios hacia arriba, ¿verdad? Amarás a Dios y a tu prójimo, ¿verdad? Estos dos mandamientos resumen toda la ley. Es interesante cómo toda la ley se puede resumir en nada más este poderoso don, este poderoso valor, este empoderamiento. ¿Y qué es amor? Dios es amor, ¿verdad? Dios está entrelazado en el valor de hoy, ¿verdad? Hoy el que vive pleno, el que vive apasionado, es porque rige su vida basada en no juicio, en compasión y en amor, ¿verdad? Es no hacia adentro y no hacia afuera. Yo no voy a juzgar hacia afuera y yo no voy a juzgarme a mí, porque a mí el Padre me llama hijo y el hijo vive libre, el hijo vive feliz, el hijo vive contento. Antes de irme a la tercera parte que te quiero hablar, quiero hablarte de algo poderoso. Una de las cosas que nos mantienen en conexión y en este tiempo de oración y en este tiempo de ser adorador es el comprender esto que te acabo de decir, ¿verdad? Que estamos viviendo tiempos donde se requiere siervos, ¿verdad? Se requiere ministros que entiendan que el amor es la ley de hoy. O sea, el amor, la compasión, el ajuste del espíritu de amar y de abrazar, ese es lo que el Padre quiere para este tiempo, para la gente, para las generaciones, para sanar familias, para sanar relaciones, sanar daños generacionales, ¿sí? Para sanar las futuras generaciones, para sanar propósito, para sanar, ¿sí? ¿Cómo se va a sanar esto? A través del amor y la compasión. Esto es, y cuando una persona puede vivir desde esta abundancia, cuando una persona puede sentir que eso le gobierna, eso me gobierna, el amor y la compasión y la voz de Dios me gobierna, quiero decirte que es posible vivir conectado en oración constante todo el tiempo. Es posible, completamente posible. Jesús no dejaba al Padre en ningún instante. Él completamente estaba conectado. Es como iba él y se movía el Padre, la voz del Padre con él todo el tiempo, ¿verdad? Es posible. Y quiero decirte algo. Nosotros, hay una palabra que Dios me dio para, precisamente para ministros, para nosotros los que servimos a Él, y es esto. Y lo apunté como me lo dictó. Te lo quiero compartir. Para nosotros ser pastores, ser líderes y ser influyentes, ¿sí? Necesitamos ser reales, necesitamos ser felices, necesitamos ser plenos. Y si nosotros vivimos sin pasión, ¿verdad?
nosotros no damos nuestro máximo potencial. Si no podemos desarrollar nuestra pasión, ¿verdad? A través de compasión, de amor y del Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios en mí, esperanza y gloria. Y te voy a hablar de algo. Esta pasión, eso fue lo que Dios me habló. Dice, esta pasión se desconecta. Esta pasión se rompe, es capaz de romper cuando tenemos accesos no apropiados, lo que te hablaba, pensamientos de juicio, pensamientos de limitantes, de juzgarme a mí, de medir, incluso como yo doy charlas de alimentación a veces y hablo del bienestar integral, muchas veces medimos todo, medimos y si me como esto me va a hacer daño y ya eso, ya tu autoridad y tu fe de adentro es más fuerte que los actos. El mundo espiritual es tremendamente poderoso. Cuando tú creíste algo, eso ya viene, porque ya lo creíste. Entonces, la pasión se desconecta cuando tenemos accesos no apropiados, alimentos no apropiados, pensamientos distractores y nos fortalecemos en eso, en nuestro estilo de vida. Cada acto cuenta, cada pensamiento cuenta, cada duda cuenta, cada juicio y medida cuenta, cada acto sigue sumando en nuestra vida para el resultado en el que estamos viviendo. Y algo que me habló también es que nosotros, como seres llenos de eternidad, ¿verdad? Tú eres un ser lleno de eternidad en ti. Y quiero que con esto te vayas, ¿verdad? Con esto te la vivas todos los días de tu vida. Tú eres un ser lleno de eternidad y Dios ha puesto una semilla de grandeza en ti en el momento que Jesús lo hiciste la autoridad de tu vida. Tú tienes la grandeza de Dios, la eternidad instalada, ¿sí? Y tú generas un ambiente, qué poderoso. Y ese ambiente lo puede sentir la gente cuando está cerca de ti. Y esto fluye a través del amor, a través de el sentir. Y te lo quiero decir como lo digo en mis conferencias. Cuando nosotros tenemos la vida de Dios en nuestra vida, cuando hemos activado esta vida de Dios, ¿verdad? Acuérdate que sucede 2 veces. Una, cuando se decreta y otra cuando yo lo acepto, ¿verdad? Cuando yo lo asumo con mi vida, con mi estilo de vida, con mi responsabilidad, cuando yo lo creo, ¿verdad? Lo creo y camino en eso. Pero básicamente, se me está yendo el chip. Nosotros generamos un ambiente y la gente lo puede sentir, ¿verdad? Lo puede sentir y quiero que tú veas algo muy, muy poderoso. Antes de continuar, mira esto. Para nosotros ayudar a otros tenemos que estar nosotros bien primero, ¿verdad? Y esto es lo que te quiero decir. Ya lo recordé. Lo que yo comparto en las conferencias llamando mi templo, hay algo central, ¿verdad? Hay algo medular, ¿verdad? Hay algo que es el centro del corazón del mensaje de la conferencia. Y es este. Cuando acepto tener la vida de Dios en mi vida, se activa el Espíritu Santo. Por lo tanto, ese espíritu, la palabra dice en Gálatas 5, que tiene frutos. Cuando la Biblia dice que tiene frutos, quiere decir que se activan los frutos, ¿verdad? Interesante. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, ser mansos, ser humildes y todos estos frutos. Pero ¿qué pasa si estamos viviendo como hijos de Jonás, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo en mi estilo de vida le niego a él y vivo, en vez de amor, vivo en reclamo, ¿verdad? En vez de paz, vivo en ansiedad o vivo en estrés, vivo en angustia, ¿verdad? Entonces, amor, gozo, paz,
En vez de paz, angustia, ¿verdad? Ser benignos. En vez de nosotros ser benignos, estamos demandando. Dame, dame, dame. ¿Quién me va a dar? Pidiendo en vez de agradeciendo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si los frutos del Espíritu no son la autoridad en tu vida, si no son los que gobiernan en tu vida, no son el dominio propio en tu vida, quiere decir que con Dios no hay intermedio, no hay intermedio. Dice Él que o eres frío o eres... O sea, en Él no hay tibios, ¿verdad? En Él estás completamente con Él o estás afuera, ¿verdad? Así es como la palabra lo dice. Entonces es poderoso poder entender que si nosotros queremos ayudar a otras personas, si nosotros nos decimos siervos o líderes o influyentes o pastores o lo que sea, ¿verdad? La función que Dios te haya dado en la tierra y nosotros evadimos, ¿verdad? Los frutos de nuestro ser espiritual y vivimos como Simón, vivimos como un hijo de Jonás, ¿verdad? En carne y sangre. ¿Qué sucede? El ambiente espiritual se bloquea la fluidez, ¿verdad? Del espíritu, tu fe, tu nivel de creatividad, todo tipo de limitantes comienzan a atacar tu vida y empiezas a tener más dificultad para vivir apasionado mientras sirves en algo que tú crees que estás apasionado. Y aparentemente muchas veces muchos creemos que estamos sirviendo a Dios con nuestra propia fuerza, con nuestra propia carne y sangre, ¿verdad? Estamos dándole duro con toda nuestra fatiga, con todas nuestras fuerzas humanas. Pero cuando los frutos del Espíritu están débiles en nuestra vida, cuando el amor, el gozo no es constante y diario, continuo, todos los días y todo momento, amor, gozo. Y gozo no es estar en una sonrisota. El gozo es, si estoy en una situación, yo no pierdo el gozo. Yo tengo una situación difícil y todavía tengo paz y todavía me alegro. ¿Por qué? Porque yo tengo expectativas del futuro de esperanza. Yo no estoy limitada, ¿verdad?, al temor. No. ¿Por qué? Porque estoy viviendo los frutos del Espíritu. Esta es la vida real que el Padre quiere. Esto es no solo crecer, profundidad. Este es el llamado de hoy, profundidad. Entonces, para ayudar a otros, voy a continuar ahora con lo que el Padre me dictó. Para nosotros ayudar a alguien más, tenemos que estar bien nosotros primero con nosotros. Para llevar a otros a mejores niveles de fe y resultados y plenitud, no se predica con palabras, se inspira con el ejemplo. Una palabra convence, pero un ejemplo arrastra, ¿verdad? Es más poderoso. No necesitamos trabajar tanto en ver a los lados y ver qué hacen unos y ver que incluso no tenemos que ser humanos viendo ideas por acá, ideas por allá. No, pídele a Él tu propia revelación, ¿verdad? Pídele a Él las cosas creativas que no existen, que Él te lo da a ti y ya, algo que no existe. Qué poderoso es estar conectados en esa magnitud. No estamos creciendo en el Señor, no, estamos íntimos, estamos conectados con Él constantemente, en todo, ¿verdad? No necesitamos trabajar tanto mirando, dice, todo tiene que tener sentido y todo tiene un propósito cuando se trabaja con pasión, ¿verdad? Cuando tenemos pasión y esa pasión se desarrolla en el fruto del Espíritu. En los frutos del Espíritu, amor, compasión, amor, gozo, paz, paciencia. Tener estos frutos del Espíritu como un gobierno en nuestra vida. Eso era lo que Pedro no tenía. Eso era lo que Pedro le faltaba todavía. Tenía una buena declaración, tuvo una buena revelación, pero todavía tenía actitudes de carnal, ¿verdad? Tenía actitudes de un hijo de Jonás, ¿verdad? De un Simón, ¿verdad? Y a todo mundo, ¿verdad? Traemos un Simón adentro, pero si estás siempre conectado con el Padre, tú identificas al Simón rápido y ajustas tu espíritu, ¿verdad? Dices, eso no. Luego el Padre te lo hace saber, te avisa. Sin juicio, desde el observador, el Padre te avisa, hey, esto no fue de Pedro, esto fue de Simón. Y no te juzgas, no vives en un constante, este es lo maravilloso del Padre,
que siempre tenemos un recurso. El recurso es reconocerle a Él y siempre usar el recurso del perdón constante, de sus misericordias constantes. Eso es poderoso, poderoso, porque no es posible tener una vida cristiana viviendo en culpabilidad, o viviendo en consecuencias, o viviendo en resultados no deseados. Imposible. Eso no es de Dios. Él no quiere eso y no lo representamos. No es Él. No es el Dios de paz, ¿verdad? Él es el yo soy. Él es el ¿quién soy yo? ¿Quién dicen los hombres que yo soy? ¿Qué decía Jesús? ¿Quién dicen los hombres que yo soy? ¿Y qué dices tú? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que a ti te absorbe que hace que concluyas de quién yo soy en tu vida? Esa es la respuesta que Él quiere escuchar. Y terminando la tercera cosa que el Padre, que Pedro hizo, ¿verdad? El tercer flagelo que estaba, la tentación que tuvo, fue que justamente cuando él lo estaba negando la tercera vez, le dijeron, tú eres de los de Jesús, hablas como él. No, yo no soy, y lo estaba negando. Y dijo, no, sí, hablas igualito. Para él asegurarse de que ya no lo molestaran, él dijo una maldición. Le dijo, mira, para que veas que no soy no soy del equipo de Jesús, y dijo una maldición. Entonces le negó. Además de eso, dice que iban entrando, ¿verdad? Dice la descripción, ustedes pueden ver diferentes versiones de los evangelios, pero dice que iban entrando y que en eso estaba Juan y Pedro juntos, y en un momento que estaban la multitud, se separaron, ¿verdad? Se separaron, y eso fue un acto de peligro. De por sí Pedro ya la había regado, de por sí ya lo había negado 3 veces, de por sí no estaba viviendo en las escrituras, no estaba siguiendo los planes escritos. De por sí, todo lo que ya tenía varias tachitas a su favor, ¿verdad? Y todavía la única fuente que él podía conservar saludable era mantener la conexión con su equipo. Era lo único que él tenía a su favor, porque ya Jesús ya lo había negado, ya él se había sentido culpable 3 veces. Ya estaba él culpable porque lo negó. Le niega una vez, se le duele. Le lo niega otra vez, le duele. Dice que cuando él lo nega 3 veces, la tercera, Jesús estaba a la distancia y se vieron. Y él ya lo había negado la tercera vez. Y dice la palabra que Pedro lloró amargamente por haberlo negado la tercera vez. Pero aquí hay algo poderoso. Si ya has llorado amargamente, si ya Pedro había hecho esto, lo único que le quedaba eran las relaciones de otro ministro, las relaciones de quedarse al lado de Juan. Es un peligro que si ya has pasado todas estas situaciones, es un peligro que te aísles, es un peligro que salgas del círculo de influencia de eternidad, es un peligro. Entonces, hoy te quiero animar a que te mantengas unido a la visión, te mantengas en tu congregación, te mantengas en el servicio, pero no serviría de nada que estés en el servicio sin tu pasión, sin tu pasión. Fíjate algo, un pastor chino que tiene la iglesia más grande, ¿verdad? En China, él escribió un libro que se llama Al que perdió la pasión, que le quiten la batuta. Así se llama su libro. Qué poderoso. Y todo esto tiene un sentido. Tiene un sentido. ¿Por qué? Porque si te servimos a un Dios de amor sin pasión, no es congruente. Seríamos de estorbo. Seríamos de tropiezo. Si servimos a un Dios en una tarea de eternidad y nosotros no traemos la eternidad bien puesta en amor, en compasión, en misericordia, en gozo, en mansedumbre, en tener templanza, en tener sabiduría constante, conexión en el Espíritu. Si nuestra función en el reino no conlleva una vida de pasión y de conexión con el Padre, podemos ser de tropiezo, podemos causar más problemas que bendición.
yo lo estoy hablando a líderes, lo estoy hablando a gente que sirve, a gente que fluye hacia abajo. Estoy hablando esto no a bebés espirituales, estoy hablando esto a personas comprometidas, ¿verdad? En el servicio a Dios. Es necesario tener una postura de un Pedro, ¿verdad? Un Pedro, ¿verdad? Que tiene la revelación, que tiene la postura y la aprobación. Te han sido dadas las llaves del reino de los cielos para que tú puedas atar y desatar, ¿verdad? Tal autoridad hay en ti, pero en una persona, Dios no se lo entrega. Mira, Dios se lo entrega a todo mundo, pero no puede ese don o esa palabra no fluye en alguien que tiene orgullo, que tiene miedo, que vive en temores, que vive en estrés, que vive en ansiedad, que vive en todo lo contrario a los frutos del Espíritu. A lo contrario a los frutos del Espíritu. El Padre, básicamente, no somos las personas indicadas para esa vida espiritual. Entonces, esta fue la lección de Pedro y te la quise compartir porque esto fue el llamado que Dios quiere para ustedes y para mí. No somos llamados a crecer, somos llamados a profundizar, somos llamados a vivir en revelación, a vivir en los frutos del Espíritu, a mantener el gobierno de los frutos del Espíritu en nuestra vida. Ese es lo que me gobierna: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Esto es lo que el Padre quiere. Quiere que pongamos conclusiones de eternidad en nuestra vida para poder ser verdaderamente de impacto a nuestras generaciones. Les mando un abrazo, les quiero mucho y espero que están pasando un excelente tiempo en este tiempo, en el retiro, en adoración. Disfruta este tiempo, conéctate y desconéctate, ¿verdad? Suelta el teléfono, suelta los celulares para que escuches lo que el Padre quiere hablar a tu corazón. Les mando abrazos, ¿ok? Bye. Bendiciones.